más que una historia de amor, te voy a contar una historia de amores. Ajá. Y de muchos. Porque fueron varios, fuertes, apasionados y escandalosos los romances que tuvo ese genio de la música, el formidable Richard Wagner, Juan. Ajá. Y fíjate qué buen enganche con la consigna de hoy. Estudiando en estos días con la consigna que te has planteado sobre el padre y el hijo, estudiando estos días este tema de Wagner, leí que el tenor a quien te refieres Sí. decía que cada vez que le tocaba interpretarlo al Tristán le daba colitis. De tan difícil Sí, que claro. le resultaba. Sí. Supongo que debe ser mucho ya que no interpreta un personaje tan joven, pero bueno, era un genio ese cantante. Sí. Vamos a hablar te decía, de los amores y romances De de don Wagner. Ricardo Wagner, un tío que vivió una vida llena de altibajos, turbulencias por donde la miren, no solo en lo afectivo, Sí. A los 26 años, don Ricardo Wagner no tenía bien claro de quién era hijo. Ajá. No sabía si su papá era don Wagner, que era policía, o era don Geyer, que era actor. Ujú. No sabía. Sí. Este actor que se había casado con su mamá cuando Richard tenía 5 meses y hacía 6 que había muerto el papá, o sea, el marido, el policía. Sí. Y durante mucho tiempo Richard Wagner se llamó Richard Heger Wagner y andaba con estas dudas hasta que se dio cuenta que no era lo mismo de ser hijo de un judío de un judío Geyer que de un católico o protestante Wagner, y eligió lo de Wagner para todo el viaje, sobre todo cuando ya andaba por casi 20 años, ¿no? Durante mucho tiempo había usado los dos apellidos, usaba alternativamente, hasta que se dijo esto de ser judío es medio peligroso por acá, no les gusta, a la corte me voy. En definitiva, no sabía de quién era hijo, Sí. y tampoco sabía de quién era marido, Juancho, porque porque no tenía idea de quién era su esposa, no sabía quién era su padre, digamos, y tampoco sabía quién era su mujer cuando se casó con ella. No me digas. No. ¿Cómo es eso? No se puede entender, Juancho. Sabía que era cantante de ópera, Sí. que la había conocido hacía unos días en medio de una borrachera formidable que se Ajá. metió en el dormitorio de la chica, se metió en la cama y al día siguiente preguntó dónde estoy y terminó de preguntar eso, ya estaba casada. Se casó y no sabía que Nina, que así se llamaba la piba, tenía una hija de 10 años, que ella presentaba a todo el mundo como su hermanita menor. Sí. Y la cosa fue así durante toda la vida de Wagner. Todo el tiempo que duró el matrimonio, casi 30, jamás supo que su cuñada en realidad era su hija. Su hija, claro. Te digo... 30 años, sí que debe haber andado bien. Casi 30. Sí. Casi 30 duró el Sí. matrimonio con Nina. Sí. Y con... Te digo, durante todo ese tiempo él creyó que su cuñada... Sí. Mejor dicho, que su hijastra era su cuñada. Bueno, Sí. ese matrimonio, como te hablas de imaginar, tuvo todos los componentes de una comedia y una tragedia juntos, Juancho. Fíjate, a los 2 meses de casados, Richard llegó una tarde a su casa, se encontró que no había ni un tenedor, hasta el perro se habían llevado. Sí. Ajá. No, ni Cristina ni Nina, nada. Se había ido la señora sin previo aviso a vivir con un novio que le daba de comer, por lo menos, Juancho. No tenía un mango, Wagner era... Pero le gustaba vivir a lo loco, era pobrísimo, pero le encantaba los lujos, los placeres, la gran vida y sobre todo le gustaban las sedas, Juancho. Sí. Y hasta las paredes y los muebles estaban tapizados de seda del mismo color de los calzoncillos y las medias. Usaba rosa para todo, pero rosa de seda. Mucha seda, mucho lujo,
Hay retratos que lo muestran a Wagner con unas batas, Juancho, de película. Sí. Esas batas orientales tipo japonesas, ¿viste? De una seda carísima. Pero vivía contrayendo deudas y más deudas. Y vivía con las valijas listas para salir huyendo en cualquier momento porque los acreedores se la tenían jurada. Sí. En una de esas tuvo que huir con perro y todo, literalmente. Juancho tenía uno de estos perros que salvan vidas en las montañas, ¿cómo se llama? San Bernardo. Sí. Sí, lo metió arriba de un trineo y salió en las peores condiciones porque viajaba solo de noche y por territorios bien aislados donde no hubiese guardia que lo pudiera detener para cruzar la frontera. Sí. Juancho, no podemos creer de quién estamos hablando. Así llegó a Suiza. Él quería estrenar sus obras, ganar dinero, pero la cosa no le salía bien. Claro. Para mantenerse componía a pedido obras en la parroquia y esto lo ponía loco al tipo. Sí. Volvió a aparecer Mina. A verlo, un segundito. Valquiria, Richard Wagner. La cabalgata de las Valquirias. Sí. Y eso que no se lo había pedido a la producción. Muchas gracias. Amoroso productor. ¿Quién fue? ¿El Dedos de Oro? Sí. Gracias. Te decía que, bueno, cuando uno escucha eso se tiene que callar la boca, Juancho, sí. Por eso no la pedí, ¿viste? En Suiza, te decía, reapareció Nina a vivir con él y, por supuesto, siempre con la cuñadita, ¿no? Sí. Vivían en un sitio de sueños, una casona que le prestaba un riquísimo comerciante en sedas, por supuesto, que era un verdadero fan de la música de Wagner, que se había convertido en su mecenas y que a los 2 años de la relación en realidad se convirtió en el exponente de los cuernos más importantes de toda Suiza, pobre comerciante de seda. Ajá. La Matilde, que era su esposita, había caído rendida a los pies del seductor Wagner. Sí. Que no tenía claro quién era él, no tenía claro quién era su esposa, pero sí tenía claro que ser la esposa de un amigo no era impedimento para que fuera su amante. Eso sí que lo tenía claro Wagner. Sí. La relación, por fin, te imaginas, fue descubierta por la propia Mina, la esposa de Wagner. Sí. Que interceptó una apasionada carta de amor del marido a la mujer del amigo y protector. Sí. Rollo, escándalo, Juancho, no hablemos. El ex amigo y ex protector juraba que mataría a ese petizo traidor en donde lo cruzara. Sí. Y andaba por los parques y bosques de Suiza con la mejor escopeta de su colección terciada en la espalda, buscándolo a Wagner, Juancho. Sí. No se puede creer, parecen escenas de película. Para colmo, a Wagner se le había dado por militar en el partido anarquí. Juancho, no podemos creerlo. Y andaba haciendo ruido y rompiendo vidrio por las calles. Así que era anarquista. Sí, entre otras cosas. Y un buen día, Alemania volvió a ordenar que fuera detenido y estuvo preso, y cuando salió se fue a París. Y se fue a París otra vez solo, porque Nina lo había vuelto a abandonar. Sí. Si no me da de comer y encima te meten en cana por andar con todo esto lío, lo plantó. Estaba de París. Pero volvió Mina. ¿A París? Sí. Pero a los 4 años apareció. Sí. Apareció a morirse de hambre, con un tío que vivía envuelto, te reitero, en seda, pero que además posaba para pintores carísimos. Sí. Y no lo pagaba. ¿Y te imaginas? Además jamás ponía una papa en un plato. Pero ahí, en eso estaba cuando
de vez en cuando encontraba un empresario que le financiaba un estreno, y casi todas sus obras que hoy nos suenan como maravillas, Juancho, resultaron verdaderos fracasos a su tiempo. Claro, salvo para unos pocos que él mismo se encargaba de espantar, porque siempre se acercaba peligrosamente a sus esposas, y eso lo hizo con varios críticos, fíjate. Sí. Uno de ellos que lo admiraba y lo elogiaba y decía, esta música no ha existido nunca, esto es lo más nuevo, esto es genial, terminó diciendo lo peor de lo peor que se puede decir de un músico, porque Wagner le había robado a la señorita. Sí. Ya tenemos un tío de casi 40 años, genio envuelto en un montón de seda, sin un peso, con un marido celoso que lo anda buscando con una escopeta para matarlo. En eso estábamos, Juancho, cuando lo nombran director de la Orquesta Oficial de Dresde, un puesto de prestigio y sobre todo muy bien pago. Por fin la familia vivía como la gente, Juancho. Pero la calma y la tranquilidad no se habían hecho para este muchacho. Se metió en la revolución, nada más ni nada menos. ¿Sabe con quién? ¿Con quién? Con Bakunin, con Schopenhauer y con Nietzsche. Sí. Digamos, todos los amigos del poder, ¿sí? Sí. No se puede creer. Y otra vez tuvo que salir volando, dejar el puesto en la orquesta, otra vez exilio, otra vez pobreza. Y mientras esto pasaba, Richard se relacionó con otro matrimonio, el que integraban el músico Hans von Bülow. Se ve que le atraía mucho los triángulos, ¿no? Sí, las mujeres de sus amigos. Sí. Bülow era un enloquecido de la música, verdaderamente un admirador terrible de la música de Wagner. Estaba casado con Cosima, que era la hija de Franz Liszt, fíjate. Mira. Bülow y Liszt eran yerno y suegro respectivamente. Bueno, te la hago corta. A los 2 años Cosima Liszt de von Bülow tuvo un hijo del señor Wagner. Mira. En ese mismo momento en que el rey Luis II de Baviera, un primo hermano de Sisi, lo designaba músico de la corte allá en Baviera. Sí. Otra vez palacio, otra vez plata, otra vez de la pobreza a la riqueza, carruaje, sirviente. Y aprovechó para llamar a von Bülow para que le dirigiera la orquesta, ya que él era el encargado jefe de la música de palacio, tenía que nombrar el director, y lo llamó a von Bülow. ¿Para qué? Para que viniera a dirigir la orquesta y de paso trajera a Cosima para que estuviera cerca de él. En ese momento no se conocían ni el romance ni la paternidad. Pero Wagner ahora ya estaba solo, definitivamente Nina lo había abandonado. Fue el último abandono, después no se encontraron más con Nina. Pero vivía en el palacio con su amante y el marido de su amante, Juancho. Sí. El asunto se transformó en comidilla, la comidilla en escándalo, y el escándalo en tentativa de homicidio. ¿De parte de quién? Von Bülow largó la batuta. Sí. Y ofendidísimo, se puso a practicar tiro con pistola para matarlo a Wagner donde lo encontrara, Juan. Sí. Y esto no se guardaba, salía hasta en los diarios. Así ya tenemos 2 maridos celosos, una saga de mujeres, una ex amante, Matilde, la esposa de aquel vendedor de cera, que le había seguido escribiendo cartas apasionadas y que él seguía contestando. No se puede creer. A todo esto le sumamos que en Palacio se rumoreaba que Luis de Baviera estaba más enamorado de Wagner que de su música. Sí. Lo cual ya era demasiado para una corte paquete y pacata. Sí. Y bueno, otra vez tuvo que dejar la riqueza y la grandeza y partir, pero esta vez no partió con tanta pobreza porque el rey Luis II de Baviera lo siguió bancando, digamos. Sí. A él, esta vez ya a Cosima y los 3 hijos que tenían juntos. Teresa. Ya teníamos 3.
Sí. En un chalet maravilloso ahí en un lago de Suiza, de esos de novela, donde compuso gran cantidad de sus óperas. Los años pasaban, cosechaba éxitos, tenía ya nombre, y Cosima era una administradora habilidosísima, Juancho, Sí. realmente. Las cosas definitivamente le habían mejorado en lo profesional para Richard Wagner, pero ya andaba por los 65 años, Juan. Sí. Por ahí murió, en ese tiempo murió Nina, con lo que Wagner era formalmente viudo. Sí. Y a Cosima, después de pagar mucho dinero, pudo divorciarse de von Bülow, con lo que a los 67 años se casó con la mujer con la que venía conviviendo de hacía casi 20, Juan. Sí. Y uno dice 67 años y piensa que sirven para, mejor dicho, que pueden sosegar a cualquiera. A lo mejor a cualquiera puede sosegarlo, menos a Wagner. No. Porque un día descubrió a un joven músico que, según dijo Wagner, este pibe es mucho más que un talento. Sí. Es demasiado interesante. En realidad lo que tenía de interesante el pibe era su esposita. Sí. Sí, una francesita de 20 años que volvió loco Sí. a Richard Wagner, se llamaba Judith Gautier. Y se había enamorado como un pibe, como un adolescente. Se encontraban escondidas, por ahí casualmente en diferentes lugares de Europa. Así, sin separarse de Cosima, que no te preocupes, administraba todo, hasta los 70 años, en que repentinamente de un infarto murió en Venecia el apasionado, genial. Uno no sabe cómo calificar al autor de estas obras maravillosas que nos asombran y que no se le caen al repertorio de ninguna de las orquestas del mundo. Y que por lo que sabemos, Juancho, tuvo una agitada, turbulenta, extensa e intensa vida pasional.